Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Qué bueno que podemos entrar una semana más allí en su casa, pero también a su corazón. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a todos los hermanos que nos están mirando, pero especialmente a aquellos que han estado cumpliendo años durante esta semana. Enviamos un saludo a Niurka Ramos. Le prometimos que le íbamos a saludar porque hoy es su cumpleaños. También enviamos saludos y felicitaciones a los hermanos que han estado cumpliendo años esta semana. Edani estuvo cumpliendo años, Luis, Lisania. Ha sido una semana de muchos cumpleaños, pero en realidad yo creo que estos cumpleaños nunca se les va a olvidar. Ha sido un cumpleaños en cuarentena. Pero gracias damos a Dios que nos permite estar juntos nuevamente para hablar de su palabra, para aprender su palabra y para animar nuestros corazones en medio de esta etapa que estamos experimentando. Quiero que vaya conmigo a la Biblia y abra Lucas capítulo 4 y vamos a leer allí a partir del verso 13 y el verso 14. Dice la palabra del Señor: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Permítame orar por esta palabra en esta mañana para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad de tener nuestros corazones dispuestos en este día para escucharte. Si hay alguien preocupado, triste, afanado, te pedimos que traigas libertad a su vida en esta hora, pero que tu palabra pueda ser sembrada con eficacia y tu palabra dé fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Aleluya. Amado mío, le he puesto este mensaje: cuando la prueba acabe. Quiero que lo memorice, quiero que lo entienda bien, porque en estos días, esta es una de las preguntas que he estado haciéndome. ¿Sabe? He estado allí en mi casa meditando mucho en la palabra del Señor y mi mente ha estado meditando en esta pregunta: ¿cómo vamos a reaccionar cuando todo lo que ahora mismo estamos viviendo haya pasado? ¿Sabe? En más de una ocasión vemos cómo a través de toda la Biblia se nos enseña sobre la importancia de las pruebas. Y la realidad es que todos nosotros de una u otra manera vamos a estar siendo probados. ¿Sabe? Por estos días algunas personas están literalmente siendo probadas en su fe. Otras están siendo probadas en su paciencia, en la convivencia. Allí están todos los días con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Y de alguna manera todo esto es una prueba. Otros quizás están siendo probados en su confianza en Dios, en su dependencia de Dios. ¿Sabe? Los recursos se han agotado, los problemas comienzan a aparecer, las deudas comienzan a acumularse y entonces nuestra fe comienza a ser probada. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo saldremos de esa prueba? ¿Cómo vamos a terminar esta prueba? ¿Será que saldremos fortalecidos, llenos de Dios, o saldremos debilitados y distantes de Dios? ¿Será que la prueba está haciéndonos bien y estamos reaccionando de manera apropiada a esta prueba que estamos viviendo? ¿O será que la prueba está provocando en nosotros desánimo, cansancio, apatía, rechazo por aquellas cosas que vienen del Señor? ¿Sabe? La Biblia dice que la prueba tiene el potencial de sacar lo que hay en el corazón del hombre, sea bueno o sea malo. La prueba de alguna manera revela la verdadera naturaleza y la verdadera esencia del ser humano. Cuando usted mira la historia de Jesús, esta historia que recién acabamos de leer, dice la palabra de Dios que el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado, para ser probado por el diablo. Y la palabra dice que Satanás vino durante 40 días y 40 noches mientras Jesús estaba allí ayunando y buscando el rostro del Señor. El tentador apareció,
para ponerlo a prueba. Pero lo interesante de este pasaje no es cómo Jesús entró a la prueba, sino la manera en que nuestro Señor salió de esa prueba. Y es precisamente de esto que quiero hablar y animar su corazón, porque la palabra de Dios dice claramente que Jesús entró de una manera, pero al salir de la prueba salió fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe? La prueba no hizo que Jesús se pusiera débil. La prueba no lo hizo retroceder, sino que la prueba lo sacó a más bendecido, más fuerte, más lleno de la presencia del Señor. Y esto es lo que quiero que usted medite en esta mañana. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? ¿Será que cuando toda esta crisis acabe, cuando todo lo que estamos viviendo termine, nosotros podremos decir, ahora estoy mucho más fuerte que cuando todo esto empezó? ¿O será que como iglesia podemos afirmar que ahora estamos caminando en el poder del Espíritu? Amado mío, usted que me está viendo desde su casa, quizás en la comodidad de su teléfono o en su televisor, yo quiero que usted tenga algo claro de parte de Dios. Las pruebas siempre van a venir. Todo lo que estamos viviendo, cada día que nos levantamos, que ponemos un pie en el suelo, es un día que vamos a ser probados. Y es un día donde tenemos que mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Pero lo importante es lo que sucede al final del día. Al final del día terminarás cabizbajo, terminarás desanimado, terminarás deprimido, terminarás culpando al cielo por todo lo que has vivido, o levantarás tus manos y dirás: Señor, gracias por la prueba, porque este problema, esta angustia, esta dificultad, todo lo que se ha levantado en contra de mi vida, en realidad ha servido para fortalecerme y para acercarme cada día más y más a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Sabe, a mí me encanta la palabra de Dios, y la semana pasada, mientras compartía con ustedes acerca de Jesús que triunfó y que venció la muerte, también estuve meditando un poco acerca de los discípulos. Porque los discípulos de Jesús fueron probados con la muerte de Jesús. Y aquí nosotros podemos aprender una lección valiosa, una lección poderosa para nuestras vidas. Podemos meditar y mirar cómo ellos entraron a la prueba, cómo se comportaron durante la prueba y cómo salieron después de la prueba. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que antes de la crucifixión, cada cierto tiempo Jesús reunía a sus discípulos y les decía: "Hey, muchachos, es necesario que el Cristo muera. Es necesario que el Cristo padezca. Es necesario que el Salvador del mundo muera, pero al tercer día resucitará". Y cuando usted lee esto, usted quizás piense: ¿por qué Jesús constantemente les estaba repitiendo a sus discípulos: es necesario que yo muera, pero al tercer día seré levantado de entre los muertos? ¿Sabe? Yo creo que Jesús lo hacía porque los estaba preparando para el día de la prueba. En otras palabras, el maestro estaba tomando a sus discípulos y les estaba diciendo: esto es lo que va a examen final. Les estoy dando la guía para cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la dificultad, ustedes recuerden mis palabras y puedan salir aprobados en medio de toda la confusión que ustedes van a experimentar. Ellos ya sabían de antemano de qué se iba a tratar su prueba. Y yo quiero que se ponga en el lugar de estos hombres, estos 12 discípulos que habían estado durante 3 años con el maestro. Le habían visto sanar enfermos, le habían visto multiplicar el alimento, le habían visto hacer milagros impresionantes. Y aquí el maestro les está diciendo: debo morir y resucitaré al tercer día. Pero quizás ellos no sabían de qué estaba hablando, porque hasta ese momento nunca nadie había visto ni escuchado cosas semejantes.
hasta que el día de la prueba llegó. Y créame, la prueba no es cosa fácil. La palabra de Dios nos dice que los discípulos de Jesús tuvieron que ver cómo todo el mundo rechazaba a su maestro. Imagínese esto. Usted como hijo o como miembro de una iglesia, usted tiene que ver cómo las personas rechazan a su padre o a su madre o a su pastor o a su líder. O usted tiene que ver cómo alguien lo rechaza a usted, cómo se sienten los que están alrededor de su vida. Esto para ellos es literalmente una prueba. Jesucristo, aquel que era alguien digno de seguir, alguien digno de imitar, estaba siendo rechazado por su propio pueblo. La palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que cuando los discípulos vieron el rechazo del pueblo, literalmente esto trajo confusión a sus vidas, esto trajo inquietud, esto trajo perturbación. Ellos estaban siendo probados en ese momento. Otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que fueron testigos del momento en que apresaron a Jesús. Estaban allí en Getsemaní orando y Jesús estaba aparte clamando al Padre: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Cuando de repente aparecieron hombres con antorchas y con armas buscando al maestro. Y aquel que había dicho ser el Hijo de Dios, aquel que había dejado claro que tenía autoridad sobre espíritus inmundos, sobre la muerte, sobre la enfermedad, de repente no ofreció resistencia ninguna. Y los discípulos, contemplando aquello, se quedaron pasmados. Ellos estaban siendo probados. Observaron de lejos el juicio que le estaban haciendo al Señor. Ellos sabían que no era un juicio justo, porque había gente diciendo mentira y alegando que Jesucristo estaba blasfemando contra Dios y contra el templo, cuando en realidad Jesús es Dios con nosotros y Él es el verdadero templo. Pero ellos tuvieron que ver cómo injustamente acusaban a su maestro, a su Mesías, a su Salvador. Estaban allí escondidos entre la multitud cuando de repente escucharon la sentencia que decía: crucifícale. Y finalmente lo vieron colgado en una cruz. Hermano, qué prueba tan difícil. Yo quiero que usted entienda algo. La cruz no solo era dolorosa y vergonzosa para Jesús. La cruz también era una prueba para sus discípulos. ¿Sabe? Su fe en Dios estaba siendo probada. Ellos decían y ellos debían creer en aquello que el maestro les había dicho. El maestro mucho tiempo antes les había hablado: recuerden, yo voy a morir. Recuerden, yo tengo que entregar mi vida. Recuerden, yo seré crucificado. Y ahora había llegado el momento que el maestro había dicho. Jesús estaba en la cruz, entregando su cuerpo, entregando su juventud. Y en un instante dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ellos vieron cómo Jesús murió. La cruz era el lugar de la prueba de todos aquellos que habían confiado en Jesús. Amado, por algunos días los discípulos estuvieron muy confundidos. ¿Sabe? Sus pensamientos de tristeza, de decepción, se acumulaban en su mente. Se apoderaron de ellos, no los dejaban prácticamente vivir. Algunos incluso volvieron a su vida antigua, mientras otros no podían asimilar lo que estaba pasando. Aquello era una prueba demasiado grande para ellos. ¿Cómo va a morir Jesús? ¿Cómo va a morir el Salvador del mundo? ¿Cómo va a morir el Verbo de Dios? ¿Cómo va a morir aquel del cual Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente? Aleluya. Y allí estaba muerto, tal y como Jesús había dicho ¿qué sucedería? De repente algo maravilloso sucedió.
Tal y como Jesús lo había predicho, tal y como Jesús lo había anunciado, su cuerpo ya no estaba en la tumba. Él había cumplido su palabra levantándose de la muerte. Aleluya. Así que aquello que Jesús le había enseñado a sus discípulos, es necesario que el Cristo muera, pero al tercer día será levantado. Ahora estaban viendo el cumplimiento de las palabras del Señor. Sin embargo, a pesar de esto, algunos aún no lo creían. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, verso 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: presta atención, si yo no veo sus manos o en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira a mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Wow. Amado mío que me estás mirando desde tu casa, quiero que entiendas esto. La prueba había sido algo difícil para todos. Pedro, Juan, Tomás, todos habían tenido que enfrentar la misma prueba, la cruz, la muerte, la resurrección del Maestro. No era cosa fácil de asimilar. A fin de cuentas, no es común ver a alguien levantarse de la muerte. Pero ellos tenían que creer la palabra que el Señor les había hablado. El Señor Jesús le dijo: moriré, pero me levantaré. Y en el momento de la prueba, ellos tenían que recordar y afirmarse en lo que Dios les había dicho. Y entonces ahora aquí están ellos enfrentando su propia prueba. Pero cuando usted mira la manera en que ellos enfrentaron la prueba, podrá darse cuenta que salieron fortalecidos de la prueba. Y ellos fueron preparados para lo que Dios tenía luego para sus vidas. Yo quiero decirte algo de parte del Señor en esta mañana. Las pruebas vienen, las circunstancias vienen. Lo que estamos viviendo ahora realmente es difícil. Pero tengo que entender que ya Dios ha hablado acerca de estas cosas y yo tengo que usar lo que estoy viviendo para salir fortalecido en Dios. Tengo que usar lo que estoy experimentando para confiar cada día más en Dios. Tengo que usar lo que está a mi alrededor para afianzar mi corazón en Dios. Aleluya. De eso se trata la prueba. De eso se trata el conflicto, de eso se trata lo que estamos viviendo. Podemos salir cabizbajos, decepcionados, angustiados, o podemos levantarnos en Dios y decir: ciertamente ya esto el Señor lo había hablado y es tiempo de que yo le crea a Dios con todo mi corazón. Aleluya, aleluya. Cuando el hombre enfrenta la prueba con fe, cuando la mujer de Dios enfrenta la prueba con fe, eso lo fortalece y lo prepara para los proyectos y los planes que Dios tiene para él. Aleluya. ¿Alguien lo está escuchando? Vamos, toque a alguien que esté en su casa y dígale: la prueba no es para quedarme de brazos cruzados. La prueba no es para quedarme paralizado. La prueba ha venido para generar fortaleza, ánimo, estímulo en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que la palabra del Señor dice. En Hechos capítulo 2, verso 1. Quiero que usted vaya conmigo allí a ese versículo de la Escritura. Abra el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así:
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Sabe? Todos ellos fueron probados. Todos ellos pasaron por lo mismo. Algunos se habían vuelto atrás, otros estaban dudosos. Tomás quería meter el dedo en las llagas, pero finalmente la prueba había acabado. El Señor se les había revelado y ahora estaban todos juntos en el mismo lugar. Y dice la palabra de Dios que de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Oh, gloria al Señor. No sé si usted lo está entendiendo. Cuando Jesucristo entró al lugar de su prueba, Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Pero cuando Jesús salió de la prueba, la palabra de Dios dice, escúchelo bien, que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor estaba en la cruz, los discípulos estaban siendo probados en su fidelidad y en su confianza a Dios. Tuvieron días duros, difíciles. Fueron 3 días, pero 3 días bien complicados. Sin embargo, la prueba los había fortalecido y ahora estaban juntos, listos para recibir de Dios la plenitud del Espíritu Santo. Así como Jesús había salido en el poder de Dios, ahora ellos estaban llenos del poder de Dios. Oh, si tú lo entiendes, di gloria a Dios. Si tú lo entiendes, di gloria a Dios, porque la prueba me prepara para recibir aún más del Señor. La prueba, aquel que la pasa, aquel que la prueba, aquel que la enfrenta, aquel que confía en el Señor, recibirá la plenitud del Espíritu y será revestido con poder de lo alto, por cuanto se ha mantenido fortaleciéndose en Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hoy yo quisiera que entendieras esta palabra, porque ellos no salieron igual a como entraron. Ahora estaban llenos. Ahora estaban llenos. Gloria al Señor. Iglesia, yo quiero que usted medite en estas palabras de parte del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que aprender en la Biblia es que Dios prueba a su pueblo. Vaya conmigo a Proverbios 17, verso 3. Y vea conmigo lo que la palabra tiene que decirnos aquí. Proverbios 17, verso 3 dice: el crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor pone a prueba los corazones. Os voy a repetir esto para que usted lo entienda bien. El Señor pone a prueba los corazones. ¿Sabe? Así como Jesús estaba probando a sus discípulos aquellos 3 días que estuvo muerto, así también nosotros de alguna manera a través de las circunstancias de la vida estamos siendo probados por Dios. ¿Sabe? Todo lo que nuestros ojos han presenciado en estos días está provocando una respuesta en las personas. Hay gente que ha vivido esta cuarentena de tal o más cual manera, pero la realidad es que todo lo que el mundo está experimentando ha sido una prueba que ha generado una actitud, una reacción. Y algunos han aprovechado su prueba para fortalecerse y para acercarse más a Dios, mientras otros tristemente han tomado la prueba para enfriarse y para alejarse del Señor. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es: ¿cómo saldrás tú de la prueba? ¿Cómo saldrás tú de la cuarentena? ¿Cómo será tu vida cuando la prueba acabe? ¿Sabe? El deseo de Dios es que cuando la prueba acabe algo positivo ocurra en tu vida.
que así como Jesús al terminar su prueba estaba lleno del Espíritu, así como los discípulos cuando terminaron estaban listos para recibir la plenitud de Dios, también cada uno de nosotros pueda estar lleno de la presencia y del poder del Dios de los cielos. Aleluya. Aleluya. Iglesia, la prueba viene para despertarnos. La prueba viene para hacernos más conscientes de aquello que Dios quiere hacer en este mundo. La prueba viene para animarnos a acercarnos más y más a nuestro Dios. La prueba viene para levantar todo lo que espiritualmente está caído en nuestras vidas y para que el fuego de Dios en nosotros sea restaurado. Ojalá tú entiendas esto. Quiera Dios y esta palabra no solamente se quede en tu mente, pero traspase tu corazón y entre a tu alma y transforme tu ser. Aleluya. Las pruebas nos ayudan a entender lo que es esencial de lo que es secundario. Las pruebas hacen una separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Las pruebas de estos días han hecho que algunos hombres, escuche bien, declaren que no ha sido Dios el que los ayudó en medio de la crisis. Gente muriendo. Gente cayendo en las calles y se levantan hombres por la televisión a decir: lo hicimos nosotros, pero no fue Dios. Mientras que otros se levantaron también, tomaron un micrófono y dijeron: toda la gloria, todo el reconocimiento y toda la alabanza es para el Señor que nos ha ayudado en medio del problema. Porque la prueba revela la naturaleza del hombre. El hombre que no quiere a Dios en su corazón, en medio de la dificultad, de su boca brota su queja. Dios no nos ayudó. Dios no ha estado con nosotros. Dios no ha restaurado la salud de nadie. Han sido nuestros médicos. Mientras que hay otros médicos y otras personas y otros hospitales levantando sus manos y alabando a Dios y diciendo: gracias al Señor, hemos salido victoriosos. Aleluya. La prueba hace una separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? La prueba separa el trigo de la cizaña. La prueba separa las ovejas de los cabritos. La prueba hace una distinción entre los justos y los injustos. La prueba es como el fuego que todo lo purifica, se lleva la impureza y hace que el oro puro se manifieste. La prueba para algunos es consumidora, para otros es maravillosa porque los ayuda a manifestar lo que realmente tienen dentro de Dios. Aleluya. Amado mío, cuando toda esta prueba acabe, deje que brille en usted la bondad y el amor de nuestro Salvador. Que al final de todo la gente pueda ver a Jesucristo a través de usted. ¿Sabe? Yo estaba sucio antes de entrar a la prueba. Yo estaba lleno de fango. Yo estaba quizás con problemas que no me ayudaban a mostrar de una manera correcta a mi Señor. Pero ahora que he entrado en la prueba, entiendo que la prueba me está limpiando. La prueba me está santificando. La prueba me está haciendo una nueva criatura. La prueba me está fortaleciendo. Y cuando salga de la prueba, la gente podrá ver a Dios en mí y a través de mí. Aleluya. ¿Usted lo cree? Dígame amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Dice la escritura: por cuanto la fe de ustedes, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero
Y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Oh, mire lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Está diciendo, ¿sabes qué? Cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, y Pedro sabía lo que hablaba porque su confianza en Dios había sido probada. Pedro está diciendo, cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, así como es probado el oro con el fuego, yo quiero que entiendan algo. Lo que tiene que revelarse al final, dice el apóstol, es la gloria, es la honra y es la alabanza a nuestro Rey, a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo me gozo con algunos memes que la gente está enviando por estos días y algunas fotos que están posteando, porque hay algunos que dicen que cuando todo acabe se van de fiesta a emborracharse. Pero hay otros que están diciendo que cuando todo acabe irán a la iglesia a buscar al Señor y a darle gracias a Dios que los conservó con vida y los trajo hasta aquí saludables. Aleluya. La prueba hace una distinción entre aquellos que le honran y aquellos que le deshonran. La prueba hace separación. Aleluya. Entonces nosotros también estamos siendo probados. El pueblo de Dios también está siendo probado. Los hijos de Dios también están siendo probados. La iglesia de Cristo también está siendo probada. Y ha de manifestarse en estos días lo que realmente hay en nuestros corazones. Dios mostrará a todos de qué estamos hechos por dentro. ¿Alguien da gloria al Señor? ¿Alguien exalta a Jesús? ¿Alguien puede decir aleluya? Quizás puede testear allí en las redes sociales, pastor, gloria al Señor. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Amado, en todo proceso de Dios hay un antes y hay un después. Y quiero explicarles bien esto para que su corazón se anime. La palabra de Dios dice que había uno de los discípulos llamado Judas Iscariote. ¿Quién no ha escuchado hablar de Judas? Judas fue probado también igual que el resto de los discípulos. A Judas se le probó en su fidelidad a Jesús, el Cordero de Dios. Pero sabe, Judas terminó siendo desaprobado. La Biblia dice que Judas vendió al maestro por unas pocas monedas. Lo entregó para que sus enemigos lo capturaran y lo crucificaran. Judas traicionó a su maestro y el resultado de su traición fue desastroso. ¿Por qué? Porque la prueba puede traer dos naturalezas o puede revelar dos esencias. La esencia que busca agradar a Dios a pesar de la dificultad, o la esencia que le da la espalda a Dios y lo traiciona y dice: Señor, contigo estoy en las buenas pero no en las malas. Contigo estoy cuando todo es fiesta y comer en casa de fulano y de mengano e ir a resucitar a Lázaro, pero cuando estás con muchos enemigos rodeándote y con circunstancias difíciles, pues mejor te vendo como se vende al carrito del helado. Eso fue lo que hizo Judas. Ahora escuche bien, porque por otro lado tenemos a Pedro. Usted conoce ya a Pedro, un hombre sanguíneo, un hombre impulsivo, un hombre que no se estaba quieto nunca. Y Pedro tuvo un final diferente al de Judas. Él también fue probado por Jesús y aprendió a confiar en Dios durante la prueba. La Biblia dice que una vez que Pedro había probado, una vez que Pedro había salido de su prueba, de su desafío, Dios comenzó a usar a Pedro de tal manera que muchas generaciones pudieron conocer a Jesús a través de él. La vida de Pedro era como un imán que atraía multitudes a los pies de Cristo. Porque cuando nosotros aprobamos la prueba, nosotros somos equipados por Dios para mucho más. ¿O alguien lo está escuchando?
Cuando usted termine todo este proceso y cuando venga otro proceso y cuando entre en algún examen divino, usted se dará cuenta que al terminar tendrá mucha más gracia de Dios fluyendo sobre su vida, por cuanto usted se ha mantenido firme a los propósitos eternos. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Aleluya. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Los cristianos no escapamos a la realidad de la prueba. La iglesia no escapa a la realidad de la prueba. Porque en cada generación el pueblo de Dios va a ser probado. Y a nuestra generación le ha tocado vivir situaciones de crisis globales. Y podemos salir de ella vacíos, podemos salir de ella secos o podemos salir llenos del Espíritu Santo de Dios. Podemos acabar desaprobados o podemos salir aprobados por Dios para hacer nuevas cosas para su gloria y para su honra. ¿Sabe? He estado siguiendo las noticias de lo que algunas iglesias están haciendo alrededor del mundo. Y he quedado emocionado, impactado, feliz de ver la respuesta de muchos creyentes en muchas naciones. ¿Sabe? Los creyentes no se han quedado de brazos cruzados ante la crisis. Están orando, están ayunando, están saliendo a las calles a clamar a Dios por arrepentimiento nacional. Están trayendo ánimo a los de poco ánimo y alegría a los que están tristes. Están mostrando fuerza en el mundo espiritual. Hace unos días veía que un cantante famoso latino parece que rentado un auto, un camión grande, y atrás del camión estaba orando y cantando por su nación, y la gente salía a las calles para filmarlo y la gente recibía alegría y esperanza. Y cuando lo vi dije: wow, esto vale la pena. Porque fuimos llamados por Dios no para cruzarnos de brazos, sino para traer esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Y tengo un desafío para ti en esta mañana. Tú que me estás escuchando, quizás seas creyente, quizás no lo seas, quizás estés coqueteando con la idea de poner tu confianza en Jesús. Y yo te digo, es lo mejor que harías. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Pero sobre todas las cosas, quiero que te preguntes en esta mañana: ¿cómo saldré de esta prueba? ¿Cómo saldré de esto que estoy viviendo? Y yo quiero animarte: sal fuerte, sal lleno de Dios, sal de rodillas orando, sal ayunando y clamando al cielo, sal orando por tu tierra, por tu generación, por los jóvenes, sal clamando a Dios para que algo sobrenatural acontezca en las naciones. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, tengo una pregunta para ti. ¿Qué puedes hacer tú cuando todo acabe? ¿Qué estás haciendo para mostrar el amor de Dios al mundo? Porque créeme, tiene que haber un antes y un después de la prueba. Tu vida no puede ser la misma después de todo lo que has vivido. Es tiempo de avivar a los creyentes. Es tiempo de levantarnos en medio de esta generación. Es tiempo de dar a conocer a un Cristo vivo. Cuando todo esto que estamos viviendo haya acabado, Dios te quiere ver más fuerte, más firme, más lleno de su espíritu. Aleluya. Cuando la crisis acabe, entonces se verá el gran mover de nuestro Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, te lo predico en esta mañana y te animo a levantarte. Levántate por tus hijos. Levántate por tu matrimonio. Levántate por tu familia.
Levántate por tu nación, levántate por tu generación y comienza a decir a Dios: Señor, la prueba ha sido difícil, pero lléname con tu espíritu, porque yo quiero ir por toda la tierra trayendo alegría y esperanza a aquellos que no la tienen. Yo quiero traer un cambio en medio de mi generación, en el nombre poderoso de Jesús. Permíteme orar por ti ahora. Levanto mis manos, Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que están escuchando esta palabra. Yo envío sobre ellos, Señor, un fluir de tu espíritu. Te pido que les toques en sus mentes, en sus corazones, que transforme su alma y que ellos entiendan que lo que está viviendo ahora mismo realmente los está preparando para algo mejor, para algo más grande, para algo glorioso de parte del cielo. Úngelos, Señor, llénalos de tu presencia y haz que salgan por todas las naciones llevando el evangelio de la gloria de Cristo. Que el Señor te bendiga ricamente. Les habló el pastor José. Gracias. Muchas gracias por haber asistido a nuestro servicio en línea. La Iglesia Ágape se complace en recibirle cada domingo a las 10 de la mañana en el 3108 Santa Bárbara Boulevard, unidad 102 y 103 en la ciudad de Cape Coral, Florida, 33914. Por el momento puede continuar asistiendo a nuestros servicios en línea a través de nuestras redes sociales. Para oración, escríbanos a afc.cape@gmail.com o llame al número 239-471-2526. Dios los bendiga.